¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón. Bueno, como hace un ratico hice un live, pues seguramente hoy les va a costar bastante trabajo que les mande la notificación. Así que desde ahora les pido de favor que me vayan ayudando a compartir de inmediato este live para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque vamos a estar hablando de algo importante. Estados Unidos está endureciendo los requisitos para la obtención de la residencia basada en relaciones familiares. Ahí me faltó una palabrita en el título, al parecer. Buenas tardes, tengan todos. Buenas tardes, abogado Ismael Labrador. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Todo bien, Mario, todo bien, todo más tranquilo en estos últimos días, por suerte. Oh, sí, sí, sí. Bueno, la fotografía que tienen en pantalla, los de TikTok no lo ven, pero lo pueden ver en YouTube y en las demás redes. La fotografía que tienen en pantalla es la de Jorge Luis Vega García, el teniente coronel del régimen cubano, del Ministerio del Interior del régimen cubano, que pues entró al país por paro humanitario en enero del año pasado y acaba de ser arrestado por las autoridades. Este señor, como ustedes saben, tiene un larguísimo, pero larguísimo historial de represión de presos políticos y en Martín Noticias hicimos todo el trabajo de documentar quién era él, cuál era su pasado, documentar con documentos de la época, con testimonios, etcétera, sus abusos a los derechos humanos y ha sido detenido por ICE y veremos cuáles son los próximos pasos en los siguientes días. Por supuesto, estaremos bien pendientes de esto. Bueno, abogado, vamos a hablar del tema de hoy, que es un tema que yo sé que también lo ha estado hablando en varios medios de comunicación. Resulta que se están endureciendo algunos requisitos para obtener la residencia permanente y tengo aquí déjenme les comparto, tengo también la publicación original para obtener la residencia permanente. Por favor, si son tan amables y me pueden ayudar compartiendo este video, se lo voy a agradecer para que llegue a más personas. Aquí está. Las guías con la política de inmigración basada en la familia. Básicamente, abogado, esto, ¿qué significa? ¿Va a ser más difícil obtener la residencia con el tema de los matrimonios, etcétera? Y cómo, qué puede hacer la gente? Bueno, básicamente lo que Estados Unidos ha estado tratando de hacer es, inclusive desde el programa de Parol y demás, ha tratado de disminuir el fraude en las aplicaciones a la hora de obtener beneficios en los Estados Unidos. Esto viene también de la mano de todas las personas que han entrado a los Estados Unidos, que de una forma u otra se han casado y están haciendo aplicaciones. Esto sencillamente lo que está trayendo es que las personas van a tener un nivel de escrutinio, es decir, un nivel de investigación mucho más alto a la hora de poder obtener beneficios migratorios por matrimonio. Es exactamente lo que está pasando. Estamos hablando de que se ha reportado en varios sitios de prensa de que pueden venir a hacerte visitas en tu casa sin previo aviso. Las entrevistas matrimoniales que anteriormente, bajo Biden, casi nunca se estaban haciendo, ahora casi 100% todas las aplicaciones de ajuste que se hagan aquí dentro de Estados Unidos por matrimonio, por las peticiones familiares, van a llevar una entrevista. Todo esto para verificar que el matrimonio es real y que sencillamente no hay fraude. Y una cosa bien importante que he visto es que están reportando que las personas que se les deniegue la petición familiar los pueden poner en proceso de removal proceedings, algo que anteriormente no sucedía, es decir, cuando te denegaban una petición familiar, sencillamente te la denegaban y ya. Ahora, si tú estás aquí en los Estados Unidos y haces una petición familiar con ajuste y te lo deniegan, te pueden poner en removal proceedings y básicamente llevarte frente a un juez. Y si antes no estaba frente al juez, entonces puede comenzar ahí todo tu proceso. Estos son algunos de los cambios bastante importantes también con respecto a a los derivativos de los asilados y los refugiados que vienen a los Estados Unidos. Estados Unidos, si mal no recuerdo, desde junio reconoce solamente los matrimonios que sean oficiales bajo una entidad del gobierno. Es decir, en muchos países existen los matrimonios por convivencia, las uniones religiosas. Ya Estados Unidos no va a reconocer esto para que tú puedas traer a tu esposa o tu esposo a tus Estados Unidos si tú eres una persona que ganó asilo o se le otorgó refugio aquí en los Estados Unidos.
cambios importantes a tener en cuenta a la hora de hacer todos tus documentos de inmigración y a la hora de decir, ok, dale, vamos a casarnos, que te voy a ayudar con los papeles. Es muy importante tener esto en cuenta. No cometan fraude porque el beneficiario puede tener serias consecuencias de inmigración. Ok. Bueno, ok. Vamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Vivian. Aquí estamos para servir y ojalá que esta información les ayude. Los testimonios que he recibido a lo largo de los años han sido muy bonitos de tantas personas a las cuales hemos ayudado con información, que es lo que hacemos aquí. Hablar un poco de inmigración, que usted se informe, que usted tome decisiones bien informadas, bien fundamentadas. Hola, parol 212 de 5, corte cerrada, residencia pendiente, 600 días, 20 meses, según la situación actual, cuando debo recurrir por ayuda legal por mi demora de residencia. Saludos. No tienes por qué preocuparte todavía, honestamente. Todavía no tienes tiempo tú sabes, estás dentro de los tiempos límites. Así que no te preocupes, sabemos que hay un atraso grandísimo, aunque está llegando a la residencia, está llegando bien lento, así que no te preocupes, no te preocupes. Buenas tardes. Si llegase una entrevista por ley de ajuste cubano, un beneficiario del parol humanitario, ¿cuáles serían las preguntas más comunes? Si te llega una entrevista, generalmente, si tú no tienes ningún tipo de delito, si no tienes delito, lo más importante que ellos van a tratar de verificar ahí, número uno, que tienes un parol válido realmente, que eres cubano, que no perteneciste a ninguna organización política y demás en Cuba, es decir, que no fuiste miembro ni de la Juventud ni del Partido Comunista en Cuba, y básicamente verificar cierta información biográfica para verificar que tú no estás mintiendo en la aplicación. Ellos no van eso no es una entrevista de asilo, eso no es una entrevista de miedo creíble, eso son unas pocas preguntas donde si tú no tienes nada que temer, no tienes ningún tipo de problema. Es decir, si tú no tienes ningún Nada que ocultar. delito, exacto, nada que ocultar, si tú no tienes delito, tú no mentiste en la aplicación, tú no eras militar en Cuba, si nada de eso es así, si tú no viniste por fraude, tú no tienes nada por lo que preocuparte. Si tú no eras veguita, no tienes nada de qué preocuparte. Dairon Fariña, soy parol humanitario, soy parol por reunificación familiar. Entré en febrero del 24 y apliqué la residencia, me hice las huellas. ¿Puedo ir a Puerto Rico en noviembre por temas de estudio? Bueno, si tú estás aquí en Estados Unidos, yo siempre lo he dicho, Puerto Rico nunca ha sido un problema para viajar. Inclusive muchas personas conozco que están viajando ahora a Puerto Rico y no han tenido ningún tipo de problema. Siempre ahora estamos siendo un poco más cautelosos a la hora de viajar y pasar por los aeropuertos porque sabemos que ha existido situaciones y queremos evitar estas situaciones. Yo honestamente recomiendo que estas vacaciones no son el momento ideal para estar viajando a Puerto Rico, pero tampoco es que exista Pero ninguna tú vas a estudiar, ¿no? imposibilidad. No es que vayas por... Exacto. Tú vas a Sí, estudiar, tú no vas a disfrutar ni a pasar vacaciones, ni nada por el estilo. exacto. Hay una señora y me gustaría, estoy buscando ese comentario a ver si yo puedo encontrarlo, porque es que tengo muchísimos mensajes, muchos de ellos, gracias, son de todo el rabo de nube ¿cómo es que le llaman? La tromba marina de hoy. Pero hay una señora que me escribió el otro día, muy amablemente pidiéndome información sobre su papá. Aquí lo tengo, ya está, aquí lo tengo. Dice, buenas tardes, buenas. Mi papá se presentó en la entrevista de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y esto le está pasando a mucha gente. Tras un proceso de reunificación familiar de hijo ciudadano a padre por IR5, le fue negada bajo la sección 212.3D que prohíbe la emisión de una visa a un extranjero que sea o haya sido miembro de un partido comunista. Y le dieron la oportunidad de aplicar una exención y enviar un formulario I-601. Mi papá nunca fue del partido, es médico y no está regulado. Necesito saber qué tipo de pruebas se pueden presentar en este formulario, ya que él está tratando en su municipio y le han negado la copia del expediente laboral y otras pruebas a nivel del centro de trabajo. No sé si tienen experiencia en un caso similar. Por favor, necesitamos orientación. Sí, definitivamente tenemos varios casos así de esta forma. Porque, ¿qué está pasando? Muchas personas que realmente no son del Partido Comunista, ahora, si tú vienes de un centro laboral, como los doctores, se asume que tú tienes que ser del Partido Comunista y sencillamente te están denegando. Yo estoy muy en contra de esta política que está haciendo los Estados Unidos en Cuba, porque de verdad está afectando a muchas personas que realmente no son del Partido Comunista, pero bueno, como sabemos que todo, cuando empieza esto, hay muchas personas inocentes que caen, Yo creo pero que, sí y es tiene importante, solución. son movimientos pendulares. Teníamos hace poco una administración, y esto no es una crítica específica de partidista ni nada, pero es una realidad. Yo lo he documentado hasta el cansancio.
Y el que tenga dudas que me venga y me pregunte, que yo tengo todos los documentos aquí, se los puedo enseñar. Teníamos una administración en la embajada americana que le daba visas a tutti mundi, incluidos represores, incluidos descarados que se hacían pasar por empresarios y no eran empresarios, eran enchufados del régimen cubano, y ahora tenemos exactamente el péndulo en el otro extremo. Entonces, estamos de un extremo a otro extremo. Disculpe, abogado. Exacto, exacto. Entonces siempre los extremos son malos. Nunca ha venido nada bueno de los extremos y ahora mismo estamos viviendo en el otro extremo de la ley. Eh, pero nada, la solución que tienes es un perdón. Tienes que hacer el perdón, tienes que tratar de buscar toda la evidencia posible que tengas. Es difícil que te den un expediente laboral en Cuba, es difícil que el Partido Comunista de Cuba te dé una carta diciendo este no es miembro del partido, esta persona no es miembro del Partido Comunista de Cuba. Tienes que buscar testimonios de personas, tienes que demostrar un hardship, es decir, un daño que pueda sufrir la persona que vas a estar aquí en Estados Unidos. Se puede hacer, se hace, se gana y eventualmente la persona puede estar aquí en los Estados Unidos. Pero sí hay que hacer un trabajo bastante exhaustivo con respecto a esa aplicación. Ok. Aquí mismo tengo un mensaje de Miguel. Dice, te va a sonar feo, pero esta es la realidad. Me acaba de llegar a la residencia y quiero ir a Cuba. Eh, tengo la necesidad de viajar a Cuba. Hice miedo creíble en la frontera. ¿Qué más? Hice miedo creíble en la frontera, pero no hice asilo. ¿Podré tener problemas por esto? Es la pregunta del millón de dólares. Tú sabes, eh, ahora mismo estamos viviendo en una administración que, como mismo hemos hablado, está en el otro extremo. Entonces, no conozco a nadie, como vuelvo y repito, no conozco a nadie que le han quitado la residencia, no conozco a nadie que lo hayan puesto frente a un juez, sencillamente por haber ido a Cuba, sin más ni más. Pero sí conozco mucha gente que han pasado un susto. Si tú tienes una necesidad humanitaria para ir a Cuba, por supuesto, yo te digo que ve a Cuba y resuelve tus problemas. Ahora, si tú vas a ir a Varadero o a una paladar en Cuba, a disfrutar y a pasear por Cuba, yo te recomiendo que no lo hagas. Ahí está, es la respuesta del abogado. El régimen cubano hoy andaba desatado, ¿no? Diciendo que nosotros le echamos miedo a la gente para que no vaya a Cuba. No echarle miedo a nadie. Es decir las cosas como son. Si tú llegas a la frontera pidiendo refugio, no puedes estar enseguida metido en Cuba, porque lo que estás haciendo es denigrando la ley de ajuste cubano, denigrando el refugio que le dan a los cubanos en este país. Lo mismo digo para los nicaragüenses y para los venezolanos. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Pues que no te van a dar nunca más asilo, nunca te van a dar refugio para la gente que llega, y bueno, y desbaratas la posibilidad de que muchas personas que hoy no tienen documentos puedan tenerlo. Entonces, eso es importante. No obstante, él me dice que lo que necesita es ir a ponerle los apellidos a su hija, etcétera. Eh, como dijo el abogado, no creo que nadie se oponga a un tema humanitario, no creo que nadie se oponga a eso. Lo que sí se opone la gente y el gobierno de los Estados Unidos y el exilio cubano es al descaro de que se vayas para los hoteles de Cuba, vayas a guarachar a Cuba, vayas a hacer negocios con el hambre del pueblo de Cuba. Hay muchos aquí vividores que viven de eso. Muchas gracias por su trabajo, a usted y a los abogados, Dios los bendiga, a ustedes y a sus familiares. Gracias, Froilán, eres muy amable. Miguel, suerte y cuídate por ahí. Acuérdate que Cuba es un país sin ley, un desastre de país, así que cuídate mucho, porque cuando tú entras ahí, entras con un pasaporte cubano. Ellos, cualquier cosa que pase, te pueden dejar feliz de la vida ahí y sale cuando ellos les da la gana. Si llegase, este es el que había leído, déjame seguir. Abrazos, Mario Ismael. Saludos, fuera esto del comunismo. Soy paro humanitario de abril del 23. Nos acaban de notificar a mi esposo, hijo y a mí que nos están produciendo la tarjeta. Bendiciones para todos. Felicidades. Ay, felicidades. Qué buena noticia. Primeramente, agradecerle a Dios. Ya a mi esposo le llegó el permiso de trabajo de paro humanitario, pero a mi hermana eh, me es para el humanitario también. Ella había pedido permiso de trabajo por asilo, ahora le cerraron el caso de asilo y tiene miedo. ¿Qué pasa después que te cierran el caso de asilo y qué me recomienda, abogado? Bueno, generalmente las personas que están cerrándole el caso de asilo afirmativo en USCIS, lo que está pasando es que le están diciendo que lo van a poner en deportación expedita y le van a mandar una entrevista de miedo creíble. Y están llegando las entrevistas de miedo creíble. Hoy casualmente
tuvimos una entrevista de Miedo Creíble de un balsero que entró en el 2022, que se le hizo la solicitud de entrevista de Miedo Creíble, llegó hoy, se hizo hoy la entrevista de Miedo Creíble. Así que ya comenzaron a llegar a todas estas personas que yo sé que siempre nos están mirando, que entran por el mar. eh, Tengan su dirección actualizada porque les está llegando a las casas de ustedes, a la dirección. Pero bueno, en este caso, no te preocupes, tiene parol, es cuestión de tiempo. Ella lo que va a hacer la ley de ajuste cubano. Ahora, si le llega una entrevista de Miedo Creíble, eh, hay que actuar rápido porque entonces le pueden dar una orden de deportación, aunque ella va a tener de igual manera, ella va a tener su parol y al final su residencia. Pueden haber unos cuantos obstáculos en el camino. Algo importante, ayer yo estuve, que por eso no tuvimos live, yo estuve en un encuentro de un grupo de exiliados con el senador de la Florida, Rick Scott. Ustedes saben que tenemos 2 senadores en la Florida, bueno, en cada estado de los Estados Unidos hay 2 senadores, la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos, y un grupo de exiliados pues le habló al senador sobre las diferentes situaciones relacionadas con Cuba, etcétera, etcétera. Yo también, cuando terminó el encuentro, me acerqué al senador y le estuve conversando acerca de la situación migratoria, específicamente de cubanos, venezolanos y nicaragüenses que están en una situación complicada el día de hoy con todo esto de las revocaciones del paro, permiso de trabajo, detenciones de ICE y posibles deportaciones a sus países de origen donde existen dictaduras además criminales. Dicho esto, vi que algunos se pusieron bravos y dicen, no hablaste del travel ban. Señores, lo primero que hay que hacer es informarse un poco. El senador no tiene nada que ver con el travel ban ni puede hacer nada con el travel ban. No, las municiones uno tiene que usarlas en el momento adecuado y en función de lo que tiene que hacer. El senador sí puede hacer en relación con lo que está pasando ahora mismo con nuestras comunidades y eso fue lo que le quise dejar saber porque es lo que ustedes me dicen todos los días aquí. Esta semana voy a tener una entrevista con él donde nuevamente le voy a tocar el tema. Voy a hablar también con un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, que no voy a decir nada todavía hasta que no se concrete, pero en un momento determinado vamos a tener una entrevista con un funcionario importante del gobierno y a él le hablaré del trabajo y de lo que está pasando con este asunto de que si antes le daban visa hasta el perro, hoy no le quieren dar visa a nadie, entonces están afectando a gente inocente que no tiene nada que ver con esto. Dicho lo cual, seguimos por aquí. Ok. Tener miedo positivo ayuda, miedo creíble positivo, ayuda a un I220A segunda casilla sin corte y asilo afirmativo. Por supuesto que sí, Pérez. Bajo la ley te tenían que haberte liberado con un parol y te dieron una I-220A. En otras épocas solicitamos un parol y muchas veces nos daban el parol. Yo dudo que lo hagan ahora, pero bueno, es un punto a tu favor, definitivamente. ¿Qué me dicen de las reclamaciones familiares? Llevo más de 2 años que se la puse a mi esposa. Eso sigue funcionando. Si eres ciudadano americano no vas a tener problemas. Si eres residente permanente, el travel ban no te va a dejar que tu esposa llegue porque eres residente, no ciudadano. Y es para la única excepción que hay es familiares directos de ciudadanos americanos. Ok, ¿saben si para la entrevista de residencia se puede llevar un hijo como intérprete? Para la entrevista de residencia, sí, por supuesto que sí, puedes llevar a tu hijo. Perfecto. ¿Qué diferencia hay para los cubanos en aplicar a la residencia por bajos recursos y no bajos recursos? Ninguna, ninguna diferencia. Importante eso. Mi mamá entró por parol humanitario en el 23, le solicité la residencia en noviembre del 24. Acabo de recibir su residencia, sí está llegando. Suelta a todos. You Lazy, mil gracias, felicidades Felicidades. y gracias por compartir la buena noticia con los demás. Abogado, una amiga y 220A con petición y 485 desde el 24 le llega un parol. ¿Qué puede hacer ahora? Bueno, mandarle el parol, hacer una fiesta primero y después que termine la fiesta, que le mande el parol a USCIS para que se lo pongan a la petición 485 que tiene su residencia en la mano. Muy bien. Haz la fiesta, ¿eh? Y me nos mandas un videito de la fiesta. Por acá dice May Peralta, o sea que para los residentes las reclamaciones de esposas están nulas. A ver, No. te explico cómo funciona. Lo que está pasando es que cuando llegan a la entrevista, te niegan la visa. Eso es lo que está pasando. Entonces, alégrate que sigue en proceso y que no te han puesto fecha de entrevista, porque el travel ban está en función, no sabemos cuándo lo van a quitar, si es que lo quitan,
Estados Unidos está exigiendo a Cuba que acepte más repatriados, más deportados, pero es lo que está ocurriendo. O sea, los ciudadanos sí le están dando la visa, los familiares de los ciudadanos directos, pero los familiares de los residentes permanentes no. Eso es lo que he visto yo hasta ahora. Wow, no sé si... Correctamente, correctamente. Es así lo que está pasando, pero las peticiones están caminando. Ok. Diana, buenas tardes. Llegué hace 3 años por el mar, hice un asilo y ahora me desestimaron. Nunca tuve corte ni nada. Quiero hacer mi residencia. ¿Qué me recomienda? Que pides un miedo creíble. Pide tu entrevista de miedo creíble. Las personas que entraron por el mar tienen orden de deportación expedita, acelerada. Pide miedo creíble. Ese es el primer paso para poder tener papeles en Estados Unidos. Ganar el miedo creíble. Y está llegando, como acabo de decir. Mandé mi moción al juez y en la aplicación dice que sobreseyó el procedimiento. Entonces ya no tengo que ir a la corte. Exacto. ¿Qué tiempo puede demorar en que te den una nueva fecha de corte luego de un cambio de corte de estado? Depende de la corte. Si están muy ocupadas, hay corte que es rápido, hay cortes como Miami que te puedes pasar 1, 2, 3 meses. Bueno, ya te hablé aquí, Alexei, de lo que hablé con el senador. No quiere decir esto que el senador va a tomar acción o que va a hacer algún cambio, no. O sea, yo cumplo con mi trabajo, que es ser periodista y contar las historias. Y en el caso, cuando me invitan a lugares así, me invitan para hablar de Cuba, me invitan para hablar de nuestra comunidad y de lo que yo escucho de nuestra comunidad. Yo les doy a todos toda la información que yo tengo, tanto republicanos como demócratas. Y les pido, como en el gobierno demócrata cuando me invitaban, hacía exactamente lo mismo. Y les pido que ayuden a la gente que de verdad se merece estar en este país, trabajar y salir adelante. No a los delincuentes, a la gente honesta, que hay muchísima, que los ayuden y que no los deporten a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eso es lo que yo hago. Y ojalá tú sabes, que tomen conciencia de lo que está pasando. Ok, el significado del papel rosa que te dan en la embajada. Esto es otra cosa, abogado. A las personas que le están negando la visa le están dando un papelito y le están diciendo que como que eso no es definitivo, que no es que no puedan presentarse nuevamente. Hay que ver cómo Estados Unidos va a procesar eso después cuando este travel ban se cambie o se quite o se modifique, no sé, hay que esperar. Honestamente, siempre que pasa esto, hay muchas personas que se quedan en un limbo por largo tiempo. Putifina, dice Putifina, soy CDP, sigo trabajando, me descuentan los taxes, apliqué hace 100 días a la residencia, ¿tendré problemas? La respuesta que siempre hemos dado, trabajar sin permiso de trabajo es ilegal. Ahora, ¿la ley de ajuste cubano cubre trabajar sin permiso de trabajo? Sí. ¿Estamos en esa, no, abogado? 100%. Ok, seguimos por acá, vamos a ver nuevos comentarios. I220A sin corte, NTA defectuoso, asilo afirmativo, permiso de trabajo en renovación. ¿Cree usted que debería aplicar para la residencia y cuáles serían mis chances? Bueno, si no tiene fecha de corte, deberías haber aplicado hace rato, porque me imagino que si eras ido 20 años, lleva más de un año en Estados Unidos. Si no tienes corte, aplica. Aplica que eh, uno nunca sabe, han llegado a residencia y es importante tener la aplicación esa hecha. ¿Qué pasa si mi corte no aparece en el sistema y no me ha llegado a la residencia? No sé qué me quieres decir. ¿Le aplicaste la residencia? ¿No aplicaste la residencia? Si no aplicas, no te va a llegar. Si tu corte no te aparece en el sistema, puede ser que esté administrativamente cerrada o haya pasado algo o el juez se retiró. No sé exactamente. Dice esta persona de TikTok, gracias, disculpa por mi nombre, no pude cambiarlo, pero gracias y patria y vida. Un abrazo. Me dio risa porque realmente a mí me toca cada cosa, leer cada cosa. Como están las políticas en estos días, es recomendable el juez Alex Niciole que te cierre la corte, quedes puesto de atención, abogado. Estás expuesta a detención también con una corte abierta, así que no hay ninguna diferencia. Eh, Ahora mismo no hay ninguna diferencia. Pero sí, si te puedes cerrar la corte. Ahora, si te cierra la corte, no significa que tú te puedes ir para tu casa y no hacer más nada. Tú tienes que coger ese asilo, mandarlo para USCIS y hacer la aplicación de ley de ajuste cubano en USCIS. Vas a seguir teniendo un asilo, pero ahora lo vas a tener frente a USCIS en vez de frente a un juez. Con respecto a la detención, no hay nada que te salve en estos momentos. A ver, no entiendo. Eh, Está esperando la residencia con I-485, llamó a USCIS para viajar a ver a mi mamá, que puedo viajar sin problema.
Yo no sé dónde está tu mamá, pero si está en Cuba, o en Venezuela o en cualquier otro país fuera de los Estados Unidos, ni se te ocurra salir. Si estás esperando la residencia y no tienes residencia, ¿no? No sé qué será, no sé qué será ese documento, si es el Advance Parole, el Advance Travel, no sé qué cosa, pero yo no recomiendo salir de Estados Unidos ahora. También, yo sí recuerdo que antes las personas, después que aplicaban, las personas que tenían parol, estamos hablando de hace años, las personas que tenían parol pedían después que aplicaban a la ley de ajuste cubano, pedían un advance parole, es el permiso de entrada, de reentry que se llamaba, y iban a Cuba y viraban. La entrada, cuando te entras a Estados Unidos otra vez aquí, es discrecional del oficial del CBP dejarte entrar. Como están las políticas ahora, no lo recomiendo que lo hagas. Ujú. Así es. Residencia y permiso de trabajo por ajuste, corte en el 27. ¿Qué recomendación tiene el abogado? Ninguna. No te metas en problemas, sigue haciendo tu vida normal, y prepara un buen caso de asilo a todo. Ya tienes todo hecho. ¿Se puede estar 3 meses en otro país, abogado, con residencia permanente? No lo recomiendo. No, para nada. Para Mm. nada. Y mucho menos como está la cosa ahora. Y si es en Cuba, ni se te ocurre, he visto mucha gente cuestionada de por qué está tanto tiempo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Abogado, entonces los residentes permanentes que reclamen a sus hijos menores de edad tampoco los están aprobando. No es que no están aprobando la reclamación, sí están aprobando las reclamaciones. Ahora las visas no te las van a dar, no te van a dar las visas. Los residentes permanentes a hijos menores no. No están dando las visas a residentes permanentes. Eso lo dijimos desde el Travel Ban y lo hemos estado reportando y hemos estado compartiendo la información sobre eso. Abogado, tengo corte el 17 de septiembre. Me dicen que no tengo caso abierto. No entiendo qué quieres decir. Apliqué la residencia y tengo corte en septiembre. ¿Puedo pedir la moción de cierre de la corte? Si tienes un parol, sí. Si no tienes parol, no te van a cerrar la cuenta como único 20 ya. Hola, mi esposo entró por parol, está en espera de residencia. Yo ya la tengo. Quisiera ponerle una petición familiar. ¿Qué me recomienda, abogado? Que no te hace falta. Si tu esposo es cubano y él tiene un parol, no te hace falta. Tú sabes, puedes hacerlo si quieres. Tampoco es una cosa, una aplicación que te va a hacer daño, pero no te hace falta. Dice, ella está en Italia. El papel se llama Adit o Edit. Es como una residencia temporal. No sé de qué papel me estás hablando. Yo sinceramente nunca había escuchado eso. No tengo idea. Sí, no sé de qué me estás hablando, honestamente. Eh, ok, seguimos. ¿Alguna buena o mala noticia de los I-220A? Ni buena ni mala. Todo sigue igual. Todo sigue en flatline. Vamos, tú sabes, no hay cambios. Exacto, y a veces ustedes ¿sabes? Nos dicen, bueno, pero ¿por qué no hablan de tal cosa? ¿Por qué no hablan de más cual cosa? Señores, que cuando no hablamos de determinadas cosas es porque no hay nada nuevo que agregar. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de cosas que lo que vamos a hacer es o generar expectativas que no llevan a ningún lado? Aquí le contamos lo que está pasando, pero no nos inventamos nada. Solo seguimos el curso de las noticias. Bueno, nada, se nos acabó el tiempo. Abogado, muchísimas gracias. Que tenga excelente fin de semana. Nos vemos mañana. Bueno, el lunes, sorry. El lunes. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte.